Gracias por su paciencia, gracias por estar aquí acompañándonos en esta ocasión. Tengo un doble reto delante de Dios y de ustedes. Una es presentar fielmente la enseñanza de la Escritura y la otra es mantenerlos despiertos. Con el calorcito y con los sandwichitos y la ensalada, pues no va a ser que más de uno se empiece a tambalear, ¿no? Ahí si lo ve el de enseguida, dale un codacito para que despierte. Bien. Bueno, vamos a orar y entramos a la enseñanza. Dice en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amado Padre, estamos delante de ti con temor y temblor, no solamente para exponer esta enseñanza basada en la Escritura, sino para recibirla como tu palabra, esa palabra de la cual se ha hablado, que es autoritativa, que es inerrante, que es por la cual tú, Señor, nos edificas. Gracias por cada una de las personas que tú has traído a este lugar en este día. Te pedimos que tú actúes en cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, siga operando esa transformación y esa renovación en su mente. Te bendecimos, Señor, y nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo nuestra gran necesidad de tu ayuda, de tu poder actuando en nosotros y a través de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hemos visto que la iglesia de Cristo es un cuerpo y como tal está constituida de distintos elementos que le permiten funcionar adecuadamente, funcionar saludablemente y cumplir su propósito. Se habló de un esqueleto, una estructura que le proporciona precisamente ese fundamento firme por el cual puede cumplir su propósito. Son las verdades no negociables, un tanto, digamos, rígidas e inflexibles, sobre las cuales se fundamenta la iglesia. Esas traves, esas columnas que le dan la estructura y la solidez a un edificio, en este caso a la iglesia. Vimos también los órganos o sistemas internos que le dan la vitalidad al cuerpo, que son las actitudes espirituales, algunas de ellas apropiadas para el buen desempeño de la iglesia, muy necesarias para su desempeño saludable. Ahora hablaremos del sistema muscular, que es el que le da no solamente la estabilidad al cuerpo, sino que le permite funcionar. El cuerpo obtiene su forma del esqueleto y su vitalidad de los sistemas internos, de los órganos internos, pero los músculos son necesarios si quiere moverse y funcionar adecuadamente. Pero ¿qué pasa si los músculos del cuerpo son débiles? El cuerpo obviamente no puede desarrollar sus funciones de manera adecuada. La distrofia muscular, y no soy médico, aquí hay algunos, ¿verdad?, que pueden corroborar o mejorar esta definición. Es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. O menos. A veces la iglesia no funciona adecuadamente porque sufre de distrofia muscular. Es decir,
no desarrolla músculos saludables y tiende a debilitarse, a verse débil. ¿Y cómo se contrarresta la debilidad o esa flacidez muscular? Creo que todos hemos hecho el intento, al menos hemos hecho el intento, ¿no?, de mejorar, de desarrollar, de fortalecer nuestros músculos, algunos sin mucho éxito, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues con el ejercicio y una dieta balanceada, una dieta adecuada. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la iglesia que constituyen este sistema muscular? Vamos a ver algunas de ellas. La proclamación de la verdad, el evangelismo y las misiones, el discipulado, la adoración, la oración y el compañerismo. Estas actividades son parte del desarrollo saludable de la iglesia. Sabemos que ejercitar regularmente los brazos y el pecho, pero no las piernas, resulta en una figura un tanto desproporcionada, o viceversa. Al considerar las actividades que constituyen el sistema muscular de la iglesia, yo espero y oro al Señor que ustedes puedan ver la importancia de ser parte del desarrollo de las funciones de la iglesia para que crezca saludablemente, con gran vitalidad y cumpliendo el propósito de Dios para constituirla. Veamos el primero de estos músculos, que es la proclamación de la verdad. Es decir, la predicación y enseñanzas bíblicas. Algo de esto hemos escuchado. La proclamación de la palabra de Dios es una función primaria de la iglesia. Aquí estamos hablando de lo que nutre a la iglesia para que crezca en el conocimiento de Dios y de su voluntad, de tal manera que pueda cumplir con el propósito para el cual ha sido llamada. Se hablaba de una de las estructuras fundamentales de la iglesia, que es una visión elevada de Dios. Pero si no vamos a la Escritura a conocer las virtudes de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces no vamos a adquirir esa visión elevada de Dios. Difícilmente. Tenemos que conocer a Dios por medio de su revelación, de la revelación de Él, para que tengamos esa visión elevada de Dios. Dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario entonces desear la palabra de Dios. Y esa palabra no adulterada, no cambiada, no rebajada. ¿Sí? La palabra de Dios no adulterada. ¿Por qué? Porque crecemos en esa salvación que Él nos ha dado. De diversas maneras el apóstol Pablo le transmitió a Timoteo y a Tito la necesidad y urgencia de permanecer predicando la palabra de Dios. Si quieren ir a 2 Timoteo 4, ya para retirarse, y no me refiero pensionado necesariamente, sino ya acercándose su muerte y sabiéndolo, Pablo le escribe a Timoteo. De las últimas cosas que le dice en el versículo 1 del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que hagas qué cosa?
predica la palabra. Ahora, ¿cuándo y cómo lo debes hacer? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces no se trata solamente de hablar acerca de la Biblia. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Cómo identificamos un ministerio que no es saludable? Porque pueden hablar de la Biblia, pueden leer la Biblia, pero no necesariamente predicar la Biblia, como aquí dice. Se trata de enseñar lo que la Biblia dice, de instar en todo tiempo, hacerlo con insistencia, redarguyendo, convenciendo de error, reprendiendo o amonestando. Hablamos de la obediencia, se habla de la obediencia, ¿no? Exhorta, dice. Es más, anima a actuar en consecuencia. Eso que oíste, a ver, ¿cuál es tu compromiso? Como decía Alex hace rato, escribe tu compromiso. Cada vez que nos acercamos a la palabra, así debe de ser. Exhorta, dice, y hazlo con toda paciencia, sin desistir, y doctrina, impartición del conocimiento correcto. Eso es en esencia la predicación expositiva. Exponer lo que el pasaje dice y no lo que queremos que diga. Y hacerlo de una forma comprensible, pero directa y autoritativa, con un llamado a responder. Es importante hacerlo. No solamente porque ese es el alimento que la congregación necesita para crecer de manera saludable, sino también por lo que dice Pablo enseguida, en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, no nomás hablo porque ese es tu deber hacerlo. Eso es lo que va a nutrir a la iglesia. Sino porque si dejas de hacerlo también va a haber consecuencias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos apartamos de la proclamación de la palabra de Dios? Que empezamos a escuchar otras cosas. ¿Sí? Y cuidado, eso es una advertencia, cuidado con lo que estamos escuchando aquí y allá, ¿sí? Porque si no es la proclamación de la palabra de Dios, nos va a contaminar, ¿sí? Tanto en lo individual como en lo corporativo, como iglesia, los músculos del discernimiento del bien y del mal, de la doctrina bíblica y de las falsas enseñanzas, solo se desarrollan a través de la exposición diligente y constante a la palabra de verdad. Y eso también nos capacita para llevar las verdades bíblicas más allá de nuestra iglesia local, a través del evangelismo y las misiones, que podríamos definir como otros de los músculos importantes en el funcionamiento de la iglesia. La proclamación de la verdad más allá de este cuarto, más allá de nuestro contexto de iglesia local. El evangelismo, como sucede con frecuencia, ¿verdad? Pensamos que es una actividad o programa de la iglesia. Pero en esencia, el evangelismo es predicar el evangelio a los incrédulos en el contexto de la vida diaria. Con tus familiares, compañeros de trabajo, de la escuela, amigos, con gente con la que te topas o interactúas en tu vida ordinaria. Que por cierto está demostrado que es allí donde es más eficaz el evangelismo. Como cristianos hemos sido llamados a presentar defensa
de nuestra esperanza, hacerlo con mansedumbre, es decir, poder explicar en qué consiste lo que creemos y por qué el cambio en nuestra vida. Pablo alabó a los hermanos en Tesalónica precisamente porque proclamaban el Evangelio y lo respaldaban con el testimonio de su conversión. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, la conversión de estos hermanos, antes idólatras, antes paganos, era evidente. Y ellos estaban dando fe de esa conversión. Estaban proclamando el Evangelio y respaldándolo con una vida transformada. Oye, ¿por qué ya no adoras esos ídolos? ¿Por qué ya no andas en esa corriente de disolución? ¿Por qué ya no te dedicas a aquello? ¿Por qué? Porque el Señor me salvó, ¿verdad? Porque pagó el precio de mi pecado. Nuestra vida y palabras deben reflejar el Evangelio. Ser sal y luz en el mundo implica vivir vidas puras que atraigan a otros a Cristo. Entonces, ¿qué tanto ejercitas los músculos del evangelismo? ¿Vas al gimnasio espiritual cada día para desarrollar esos músculos que te mantienen a ti y a tu iglesia bien equilibrada y saludable? Y las misiones es otra serie de músculos que es necesario desarrollar. Cada vez que evangelizamos, estamos llevando a cabo la tarea misionera. Sin embargo, cuando hablamos de misiones, pensamos en una labor que abarca áreas más amplias. Los tesalonicenses estaban haciendo labor misionera al proclamar el Evangelio aún en su propia ciudad. Y eso llegó, se extendió a toda la región circunvecina. Escuchaban de lo que estaba pasando en Tesalónica. Los de Acaya, los de Macedonia, ellos escuchaban, wow, algo está pasando. ¿Sí? No necesariamente tenemos que salir para llevar a cabo la labor misionera, pero sí es también conveniente hacerlo. El punto es que cada uno de ustedes puede y debe ser un misionero. Y como iglesia es esencial mantener un enfoque hacia afuera a través del evangelismo. Eso desarrollará un conjunto de músculos que le darán solidez y equilibrio a la iglesia. Entonces tenemos la proclamación de la verdad, el evangelismo y las misiones. Pero también la adoración. La adoración es un músculo sumamente importante. Ya hemos visto la naturaleza y propósito de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de ella? La primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Buena pregunta, ¿no? Importante partir de esa pregunta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y dice, la respuesta es: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, y eso nos marca la pauta de nuestra actividad como iglesia, no nomás como cristianos, como iglesia. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. En su encuentro con la mujer samaritana, el Señor Jesús dijo en Juan 4:23, mas la hora viene,
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre a través del Hijo y no en un lugar determinado o por medio de ciertos rituales. La verdadera adoración comienza en el corazón del creyente y se expresa de manera corporativa cuando los creyentes se reúnen en la iglesia local para reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. De ahí que todo lo que hagamos como iglesia debe estar centrado en la gloria del Señor. Desde los cantos, las oraciones, la predicación y el servicio que prestamos a los hermanos, todo es de Él y para Él. Ustedes saben que muchos de los cantos modernos en el medio evangélico están centrados en el hombre y no en el Señor. Dame, quiero sentir. Todo es antropocéntrico, como decía el hermano. Para mí, para mí, para mí. Y si no hay expresiones abiertamente emocionales, se piensa que el Espíritu de Dios no está presente. No, pues hoy fui ahí y no sentí nada. Como que le hace falta power aquí a los de la alabanza, como que le, ¿verdad? Le impriman más enjundia. Algunos cantantes se jactan inclusive de ser capaces de hacer descender al Espíritu Santo. O sea, perdón, pero qué jactancia, ¿no? Pero adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con hacerlo con un corazón rendido a Él y con pleno conocimiento y conciencia que lo hacemos conforme a su voluntad. Y no solo eso, sino en caminar en obediencia en el día a día, como ya se nos explicó, la obediencia como un órgano interno, ¿verdad? Tan importante para el buen funcionamiento de la iglesia. Es una actitud esencial la obediencia. Y se nos presentó el pasaje de 1 de Samuel 15:22, ¿verdad? Donde Dios a través de Samuel reprende a Saúl por su media obediencia, que no es otra cosa sino desobediencia. ¿Sí? Y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! O sea, duro, pero una lección increíble centrada en quién es Dios y qué lugar ocupa Él y su palabra en nuestra vida. Una iglesia que vive centrada en sí misma, donde sus miembros solo piensan en los beneficios que van a obtener en lugar de servir al Señor de todo corazón, no desarrollará los músculos firmes que la conviertan en una iglesia bien equilibrada. Y ahí es donde entra también otro músculo importante, que es la oración. La oración, que es la mayor expresión de nuestra dependencia de Dios. La oración es vivir siendo conscientes de Dios, de su gran poder y bondad, y de nuestra gran necesidad de Él.
Dice la palabra en el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Presentamos nuestra situación de incapacidad delante de Dios, del Dios todopoderoso y bondadoso y fiel, y descansamos en su soberanía, en que se van a hacer las cosas conforme a su voluntad, pero en vano nos esforzamos realizando 1000 actividades si el Señor no está sustentando cada una de ellas. Y no se trata aquí de decidir algo y luego decirle al Señor, bendíceme en lo que voy a hacer. Ese no es el orden correcto. Es, Señor, más bien, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque si yo camino en tu voluntad, tu bendición va a estar ahí. Pero si no, entonces me alejo de tu voluntad. El Señor Jesús en su ministerio terrenal manifestó una gran dependencia del Padre. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Acaso no sabía Él a quién escoger? ¿Acaso no sabía que Judas era un traidor? ¿Pero por qué lo escogió? Porque pasó la noche orando. Y lo que Dios le mostró, eso es lo que hizo. Aun cuando no tenga sentido para nosotros. Y tomando en cuenta que estamos hablando en el contexto de la iglesia local, funcionando como un cuerpo, nos unimos en esa manifestación de la dependencia de Dios para orar unos por otros, por los pastores, por la extensión del reino de Cristo y por muchas otras cosas. Vayan a Hechos 4:31, por favor, para ver el ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, está la iglesia reunida, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios se manifestó en un grupo de creyentes que estaban orando. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pidiendo oración por él y sus colaboradores, para que el Señor les abriera puerta para la palabra, para predicar. Y en Romanos 15:30 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y así encontramos muchos ejemplos en la Escritura de la necesidad de orar unos por los otros. Y entonces no es algo opcional, sino esencial. No solamente en la vida individual, sino en la vida de la iglesia. Tenemos entonces que desarrollar estos músculos.
de la proclamación de la palabra, el evangelismo y las misiones, la adoración, la oración. Pero otro músculo importante es el discipulado. Ya se ha hablado acerca de la gran comisión dada por el Señor Jesús a sus discípulos, que es precisamente el ir y hacer discípulos. Ahora, ¿en qué consiste el hacer discípulos? El Señor Jesús lo aclara ahí en Mateo 28, 19, y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es enseñanza y es exhortación a la obediencia. Volvemos al tema de la obediencia. ¿Sí? Eso es hacer discípulos. No solamente enseñar, exhortar, animar, acompañar para obedecer la palabra de Dios. Y esa es una labor en la que toda la iglesia debe estar involucrada. A veces pensamos que es nada más la labor de los pastores el hacerlo. Pero hay ejemplos bíblicos que dicen que toda la iglesia debe estar involucrada en eso. Claro, existe el discipulado formal dentro de la iglesia a través de las enseñanzas, la predicación y la enseñanza. Pero está también el discipulado que se da en las relaciones que tenemos los unos con los otros. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si alguien está atrapado en un pecado determinado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué implica esto? Está hablando ustedes, hermanos, ustedes que son espirituales. ¿Y qué? Está hablando de acá los, ¿verdad? Supra espirituales que oran 25 horas al día, ¿verdad? Que son perfectos. Claro que no. No existe tal cosa. No existe perfección en nosotros. Ustedes que están caminando en la llenura del Espíritu, caminando en la voluntad de Dios, ayuden a ese hermano que está atrapado en un pecado y restáurenlo a la comunión con Dios. Eso es parte del discipulado. Y luego dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa sobrellevar los unos de las cargas de los otros? Creo que está muy claro. ¿Sí? Tú y yo vamos a llevar la carga juntos, para que no sea muy pesado para ti. ¿Sí? Y si somos más, pues más ligera la carga, ¿no? Y a veces yo necesito que alguien me apoye para llevar la carga. Y otras veces yo voy a hacer apoyo para alguien. ¿Okay? Ahora, el discipulado incluye tanto el ayudar a otros como la disposición para recibir ayuda. Se hablaba de humildad, ¿verdad? Como una virtud, una característica interna. Necesito reconocer que requiero la ayuda de la iglesia. ¿Cuál es la tendencia? A ver,
¿Cuál es la tendencia cuando pecamos? Así, lo naturalito. Es ir con la iglesia, ir con los hermanos y decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame. Difícilmente, ¿verdad? Oye, hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Pues es que estaba batallando. Y no quiero ser hipócrita. Fíjate, o sea, ¿no has entendido entonces el concepto de iglesia? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que te alejes y ya acá, apartado del rebaño, ahora sí terminar de devorarte, si pudiera, ¿no? Vayan a Hebreos capítulo 3, por favor, versículo 12. Hebreos 3, 12. Dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Produce dureza, ¿verdad? Y la tendencia es, me alejo de la comunión. Y aquí dicen, mejor exhórtense los unos a los otros cada día para que no llegue ese momento. Y en Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? E insisto, esto obra en los dos sentidos. Estamos hablando de la iglesia desarrollando estos músculos. Tanto el ocioso como el desanimado, como el débil, debe disponerse para recibir la ayuda de la iglesia. A través de un hermano, a través del pastor, a través de la hermana, lo que sea. Como la iglesia ir con aquellos que estén en esta condición y animarlos y tratar de sacarlos adelante. Y hay muchas formas de hacerlo. Muchas maneras. Dices, es que yo no sé lo suficiente de la Biblia como para enseñarle a alguien. ¿Sabes qué? No tienes que saber demasiado. Qué bueno que lo hagas. Si conoces el Evangelio, tienes la mejor herramienta que puedas tener, el mejor recurso que puedas tener para cumplir esta misión. ¿Sí? ¿Cómo animas al desanimado? Con el Evangelio. ¿Sí? Con el Evangelio. Al que está resentido, ¿cómo lo ayudas a salir de su resentimiento? Con el Evangelio. Oye, si Cristo te perdonó a ti todo, ¿no puedes tú perdonar lo que te hicieron? ¿Sí? Tú no me digas que no sabes. No digas, ¿verdad? Es que yo no sé lo suficiente, yo no sé, yo no he estudiado 10 cursos de consejería. Qué bueno que los tomes. Todos deberíamos capacitarnos a ser más eficientes, ¿no?, en nuestro trabajo, pero no perdamos de vista que es el Evangelio lo que transforma. ¿Sí? Y el discipulado en la iglesia tiene por objetivo conformarnos a la imagen de Cristo.
Y eso significa que debemos guiar a las personas a poner sus ojos y su confianza en el Señor, no en nosotros. ¿Sí? Es un error, ¿verdad? Es un error llevarlos a que nos vean a nosotros, a que confíen en nosotros. No. Es a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la labor del discipulado. Y por último, hablemos del compañerismo como un músculo esencial de la iglesia. El compañerismo. La vida en común. No se puede concebir la iglesia sin la comunión de los unos con los otros. Nos lo mostraban ahí en Hechos. Los cristianos hemos pasado a formar parte de la familia de Dios y por lo tanto vivimos la nueva vida juntos, y como bien decían anteriormente, en una familia hay de todo, ¿verdad? ¿Y qué? Generalmente nos soportamos unos a otros. Pues estamos en la familia de Cristo, con mayor razón nos soportamos unos a otros, porque ellos nos soportan a nosotros, ¿verdad? Cuando recién se formó la iglesia en Pentecostés, los nuevos creyentes se identificaron y comenzaron a compartir sus vidas. Todo lo que tenían lo compartían. Y tal vez hoy no tengamos que hacer exactamente lo mismo, pero el principio es que nos identificamos como parte de esa nueva familia en la que nos apoyamos para edificarnos mutuamente. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecemos como cristianos, crecemos como iglesia en la comunión de unos con otros, ayudándonos unos a los otros. No se puede vivir la vida cristiana solitaria. Eso no está contemplado en la Biblia, sino siendo parte de una comunidad de creyentes local con la que nos identificamos por la doctrina, por la filosofía de ministerio, ¿verdad? Pero esencialmente por la doctrina. Y debemos ser intencionales en esto, en cuanto al compañerismo. ¿Y a qué me refiero con ser intencionales? Ya se mencionó un poco de esto, ¿no? A interesarnos por la vida de los demás, por conocerlos. Y no podemos conocerlos si no pasamos tiempo juntos. Y a veces en ese conocerlos, pues nos damos cuenta de sus imperfecciones, y en lugar de ser tolerantes, ser pacientes, como también ellos van a hacer con nosotros, empezamos a criticarlos y empezamos a alejarnos, ¿verdad? Muchas veces esperamos que los demás hagan algo por nosotros, pero nosotros no damos los pasos necesarios para acercarnos. Y hay muchas formas de practicar esto, muchas maneras. Invitando a otros hermanos a casa o a un café. En Mexicali no falla la comida china, ¿sí? Hay más de 150 restaurantes de comida china en Mexicali, así es que opciones hay, ¿verdad? Pero también disponiendo tu vida para ayudar a otros de maneras prácticas. Como ya se comentaba, viendo las necesidades de los demás.
y acudiendo a ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? No solamente preguntar qué puedo hacer por ti. He aquí mi ayuda, ¿sí? Y podríamos hablar de otros músculos, como la edificación de las familias, la capacitación, las ofrendas, el servicio social, etcétera. Pero creo que nos da la idea de la importancia de ejercitar las diferentes funciones para que la iglesia crezca fuerte y equilibrada. Siempre obteniendo su vida de la cabeza que es Cristo. El cuerpo no puede funcionar sin la vida y la dirección que le da la cabeza. Crecemos siguiendo la verdad en amor. Es decir, la verdad de Dios proporciona la estructura. El amor, la operación interna. Y los músculos le permiten al cuerpo cumplir su función. Y todo el cuerpo dirigido por la cabeza. Pero esto lo veremos mañana si Dios lo permite. La función primordial de la cabeza que es Cristo. Yo espero que hasta aquí tu perspectiva de lo que es la iglesia haya sufrido algún impacto. Y la pregunta obligada es, ¿a qué te mueve el saber o recordar estos principios? ¿Crece de alguna manera tu amor por la iglesia de Cristo y te lleva a un mayor compromiso por ella? Santiago dice que seamos hacedores y no solamente oidores. De manera que es importante tomar decisiones. Escuchamos algo, escuchamos la verdad y eso nos debe llevar a actuar, a poner por obra. De manera que es importante tomar decisiones en cuanto a nuestra participación para la edificación de una iglesia local saludable, que tenga un impacto no solamente en el entorno más cercano, sino mucho más allá. No debemos de perder esa perspectiva. Oremos para que, fortalecidos en el poder del Señor, podamos cada uno de nosotros apreciar la enorme bendición de ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia, porque así le plació a Dios, por el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en Cristo, nos llamó y nos puso dentro de su familia. Es no solamente un regalo, es un privilegio enorme el ser parte, el ser miembro de la familia de Dios. Debemos apreciarlo. De tal manera que eso nos lleve no solamente a adorar más a nuestro Señor, sino a depender de Él y a funcionar de acuerdo al propósito para el cual nos ha colocado aquí en este mundo. Disponiendo nuestra vida para ser instrumentos útiles en sus manos para hacer avanzar su reino. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, recordarnos, enfatizarnos todas estas verdades tan preciosas, pero sobre todo gracias por tu gracia y tu enorme misericordia, sin la cual nosotros no estuviéramos hoy aquí delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios y nuestro Salvador. Estuviéramos muertos de nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin ti, sin ninguna esperanza, pero tú nos has devuelto, Señor, la esperanza. Ayúdanos, Señor, a apreciar esa obra de misericordia y a vivir contemplando tu majestad. Vivir conforme al propósito para el cual tú nos has llamado, y para tu gloria te pedimos esto. Amén y amén.